Huellas de solidaridad con Palestina puede encontrar el viajero que desande La Habana de 2026 en los lugares más insospechados. En los muros de céntricas avenidas, en las paredes de una escuela de arte, en los exteriores de un hospital infantil. Más de 10.000 kilómetros separan a Cuba de Palestina, que pudo unir durante más de medio siglo la lucha de un pequeño país árabe bajo ocupación con la revolución de una diminuta isla del Caribe. La respuesta tiene un nombre: Fidel Castro. Este reportaje cuenta la historia de por qué para Fidel Castro Palestina nunca fue una causa lejana, sino una extensión de su propia batalla. Fui corresponsal de Prensa Latina en el Líbano. Estando allí pude sentir la identidad de los combatientes palestinos. Algunos habían asumido como nombre de guerra el nombre de Fidel Castro o de Che Guevara, pero sobre todo de Fidel Castro. Y me encontré más de una ocasión algunos que en el sur, sobre todo, ostentaban ese nombre y eran identificados dentro de sus grupos con ese nombre, porque para ellos era el mayor símbolo de valentía, de arrojo y de dignidad, ¿no? Esta historia de amor, digo yo, entre Cuba y los palestinos fue también con la idea brillante y el internacionalismo, la solidaridad internacionalista que caracteriza a esta revolución, con un líder que es símbolo de la solidaridad internacionalista en la historia de la humanidad. Ningún líder en el mundo, en el planeta, ha concebido la profundidad y la esencia de la solidaridad internacionalista como lo ha concebido Fidel. Al otro día de la invasión israelí al Líbano en el 82, se recibe un mensaje de Fidel de solidaridad para Arafat, y Fidel le dio la orden a Malmerca, el canciller de Cuba, a llegar personalmente a Beirut y entrevistarse con Arafat y hacerle llegar la solidaridad, el mensaje de solidaridad de Cuba y de los no alineados. Para ellos aquello era inconcebible, innombrable. Donde quiera que pasaba la caravana que se fue formando, según íbamos entrando en las áreas controladas por los palestinos, los libaneses, el movimiento progresista libanés, y sabían que iba el carro de la Embajada de Cuba con la bandera, que todos aplaudían, todos daban vivas, y quedó registrado en la historia como un hecho insólito en la diplomacia revolucionaria. Cuba siempre ha defendido a Palestina a ultranza, hasta lo último, sin importarle el precio. Cuba rompió sus relaciones con Israel, como no lo han hecho los países árabes que han normalizado vergonzosamente. A Cuba se le ha ofrecido, y yo tengo constancia de eso, el que fue secretario general de la USPAL estuvo en un momento dado en la embajada de Cuba en las Naciones Unidas. Y el embajador israelí ahí se acercaba de él a cada rato y le llevó una propuesta. Le dijo: dígale a tu gobierno, a su gobierno, que se levanta el bloqueo a Cuba en 24 horas y restablece las relaciones con el Estado sionista de Israel. Y Cuba no aceptó. La inmensidad de Fidel dijo que el hombre y la moral y la ética vale mucho más. Y vamos a seguir luchando y resistiendo
y paramos al lado de los pobres y los oprimidos, los desposeídos. Esta es la revolución cubana. Esta es la luz de la revolución cubana. Who are in favor will say yes, those who are against will say no. And the abstainers always they know what to say. Cuba fue una de las 13 naciones que votó en contra del plan de partición de Palestina que llevó a la fundación de Israel en 1947 en la ONU. El único país de las Américas y uno de los 2 estados no islámicos que defendió el derecho de ese pueblo a su autodeterminación. Doce años después, la Revolución Cubana, liderada por Fidel Castro, convertía esa posición histórica en política de Estado. Guevara, utopía al hombro, carisma al fuego. Los primeros contactos con el país árabe tuvieron lugar en junio de 1959, cuando el Che Guevara, como parte de su gira internacional, incluía una visita a la Franja de Gaza, controlada en esos momentos por el Egipto de Nasser. Por vez primera, un líder latinoamericano pisaba tierra palestina. Guevara tiempos, Guevara nuevos. La causa palestina pasaba a formar parte de la agenda internacional de la isla, no como gesto diplomático, sino como un principio innegociable. La lucha contra el colonialismo, el imperialismo y el racismo en cualquiera de sus formas. Solo la alianza más estrecha entre todas las fuerzas progresistas del mundo nos dará la fuerza necesaria para vencer las todavía poderosas fuerzas del imperialismo, el colonialismo, el neocolonialismo y el racismo, y luchar exitosamente por las aspiraciones de justicia y de paz de todos los pueblos del mundo. Es justamente en esta cumbre del Movimiento de Países No Alineados en 1973 en Argel, donde Cuba anuncia la ruptura de relaciones diplomáticas con Israel. Israel se burla de los acuerdos de las Naciones Unidas y se niega a devolver los territorios ocupados por la fuerza. Adoptemos medidas y acuerdos concretos para aislar y derrotar a los agresores. El compromiso de Fidel con la causa palestina tuvo entonces acciones concretas. Invita al líder Yasser Arafat a Cuba y abre en La Habana la Oficina para la Liberación de Palestina. Noviembre 14 de 1974. Llega a Cuba Yasser Arafat, presidente de la Organización de Liberación de Palestina. Arafat visita la fábrica antillana de acero, la Escuela Vocacional Lenin y rinde honores al héroe nacional de Cuba. Así lo reportaban los noticiarios cinematográficos de la época. El pueblo palestino no se ha sometido al sionismo. El pueblo palestino no ha sido vencido, no ha perdido ni su identidad ni su carácter nacional. Mientras el gobierno norteamericano adopta una posición hostil contra Palestina, armando y alentando a los agresores sionistas, el pueblo palestino, agrupado en torno a la Organización de Liberación de Palestina, combate y lucha por liberar del yugo sionista su tierra, su patria. El presidente de la República, doctor Osvaldo Dorticós, impuso a Yasser Arafat, máximo dirigente del pueblo palestino, la Orden Playa Girón como expresión de admiración y reconocimiento de nuestro pueblo a su ejecutoria ejemplar. Por ello, juntos, uno al lado del otro, en la misma trinchera de combate, nos encontramos ustedes y nosotros, en el mismo combate, en la misma lucha contra el mismo enemigo, el imperialismo y el sionismo. Ustedes aquí en esta parte del mundo, nosotros un poco más allá, en el Medio Oriente. Fueron 8 las ocasiones en que Arafat visitó la isla, una de ellas a propósito del 11º Festival Mundial de la Juventud y los Estudiantes en 1978, invitado por Fidel Castro.
olvidaremos jamás al heroico pueblo palestino despojado criminalmente de su tierra, ni a la justa causa de los pueblos árabes en su lucha contra la agresión imperialista sionista. Los hombres y los pueblos no se resignarán a la autodestrucción ni a la opresión. Sabrán conquistar la paz y sabrán a la vez conquistar la libertad. Apoyemos de manera decidida y resuelta a los pueblos árabes agredidos y al heroico pueblo de Palestina. El líder cubano no perdió oportunidad para denunciar las injusticias que enfrentaba el pueblo del país árabe en foros internacionales. Así lo hace en su calidad de presidente de los países no alineados en 1979 en La Habana. Y desde el fondo de nuestras almas repudiamos con todas nuestras fuerzas la despiadada persecución y el genocidio que en su tiempo desató el nazismo contra el pueblo hebreo. Pero no puedo recordar nada más parecido en nuestra historia contemporánea que el desalojo, persecución y genocidio que hoy realizan el imperialismo y el sionismo contra el pueblo palestino. Despojados de sus tierras, expulsados de su propia patria, dispersados por el mundo, perseguidos y asesinados, los heroicos palestinos constituyen un ejemplo impresionante de abnegación y patriotismo y son el símbolo vivo del crimen más grande de nuestra época. Memorable fue también este discurso de Fidel en su condición de presidente del Movimiento de Países No Alineados en 1979 en la ONU. El líder cubano defendía ante el Concierto de las Naciones la existencia y el futuro de la humanidad. Y por supuesto, la causa palestina no podía faltar en semejante pieza oratoria. Para los países no alineados, la cuestión de Palestina es la médula del problema del Oriente Medio. Ambos forman un todo integral que no puede solucionarse separadamente. La base de la paz justa en la región comienza por la retirada total e incondicional de Israel de todos los territorios árabes ocupados y supone para el pueblo palestino la devolución de todos sus territorios ocupados y la recuperación de sus derechos nacionales inalienables, incluido el derecho del retorno a su patria, a la libre determinación y al establecimiento de un Estado independiente en Palestina, de conformidad con la resolución 3236 de la Asamblea General. A inicios de los 80, La Habana se convertía en uno de los primeros escenarios latinoamericanos donde la bandera palestina ondearía en una representación oficial. Coincidiendo con el inicio de la invasión israelí al Líbano, en junio de 1982, se le otorga el rango de embajada a la representación de la OLP en Cuba. El Consejo de Ministros de la Autoridad Nacional Palestina, celebrada el 17 de diciembre de 99, decide otorgar a su excelencia, el presidente Fidel Castro Ruz, presidente de los consejos de Estado y de Ministros de la República de Cuba, Orden Especial Belén 2000, apareciendo las posesiones históricas de Cuba, en posición personal del presidente Castro en el desarrollo
de la lucha del pueblo palestino por su libertad, por el logro de sus esperanzas en la independencia nacional, firmado Yasser Arafat, presidente del Estado de Palestina, 12 de abril 2000. Pero la solidaridad no ha sido solo política. Miles de jóvenes palestinos se gradúan y estudian en universidades cubanas como la Escuela Latinoamericana de Medicina. Ellos dicen hacer realidad sus sueños. Tiempo de enseñar al descreído el filo de su solidaridad. Mi sueño era ser médico y quería estudiar medicina. Me gusta la relación sobre Fidel Castro y Palestina, porque la mejor opción para estudiar medicina es aquí en Cuba. La vida en Cuba es un poco difícil, pero es muy, muy bonita. Ojalá sea un médico, sí, en Cuba, como quiere mi papá y mi mamá, porque en Palestina la vida es difícil, porque ocupación. Fidel apoyó a Palestina y de forma práctica. Cuba dio becas y atención médica. Fue un aliado constante. Somos un abrazo por creer, más allá de dar o merecer. Aplauso. Fidel Castro estuvo profundamente involucrado con la causa palestina. La relación de Fidel y Palestina, hasta donde yo sé, es una relación humana y amistad. Fidel Castro es gran hombre y apoyo la causa palestina. Como único representante legítimo recibió a Yasser Arafat como jefe de Estado en La Habana. Somos tan semilla de razón, tan verso de historia en la canción de la sinceridad. Fidel Castro, para mí y para todos los palestinos, Fidel Castro es un símbolo contra del imperialismo. Fidel Castro es un jefe fuerte y luchador, ¿sí? Mi nombre es Guevara, soy de Palestina. Mi padre puso ese nombre porque leo la historia de Guevara en Cuba, lo consideraría un héroe histórico. Retirado de la presidencia, Fidel Castro siguió pronunciándose en favor de la causa palestina. En 2014, durante la ofensiva israelí sobre Gaza, firmó un documento titulado En defensa de Palestina, donde condenó la operación militar como un genocidio sistemático. Unos meses después, publicaba en el diario Granma reflexiones sobre el holocausto palestino en Gaza. Advertía entonces que una nueva y repugnante forma de fascismo estaba surgiendo con notable fuerza y reprochaba la complicidad de Estados Unidos en lo que llamó desvergonzada masacre. Jamás la causa palestina pareció más justa en el contraste con la brutalidad repulsiva de sus adversarios. La humanidad no olvidará ni el heroísmo de los agredidos, ni la barbarie de los agresores. Un bebé, 18 meses, quemado con cigarrillos, perforado con un clavo. Todo es posible en Gaza. Hoy, cuando el mundo observa atónito el genocidio en tiempo real, aquí se siente el eco duradero de una convicción. Defender a Palestina es defender a Cuba. Liebe Palestina.
En esta isla se busca cualquier pretexto para hablar de Palestina. Eso aseguran Leslie Alonso y Yodeni Massó, quienes reportaron durante 30 meses como corresponsales de prensa latina en el Líbano el ataque a Beirut y el exterminio y la ocupación en la Franja de Gaza. Cuentan a Telesur que vivieron días tormentosos y en peligro para sus vidas. Estaban los drones volando, cuando el avión de guerra rompe la barrera del sonido, es como si fuese se siente como si estuviese la bomba ahí cerca ahí. Y no estamos hablando solo del enemigo que amenaza con bombas, estamos hablando de un enemigo bárbaro, cruel. El 7 de octubre cambió nuestra realidad y nuestra vida. Cuando comienza la operación Diluvio de Al-Aqsa, bueno, como estábamos cerca, nos toca también la responsabilidad de darle cobertura. ¿Qué puede haber en el corazón y en la mente de un soldado israelí o de un israelí cualquiera que es capaz de pasar con su tanque de guerra por encima de la cabeza de una niña como Hind Rahab? Hay una palabra que los cubanos siempre han mencionado, que es la resistencia. Pero yo no comprendí lo que era el valor de la resistencia hasta que llegué ahí, hasta que entrevisté por primera vez a la madre de un mártir de la resistencia. Mila tenía solo 3 años de edad. Fue asesinada por el ejército infanticida de Israel junto a su madre tras un bombardeo en el sur del Líbano. El sionismo sigue matando niños a diario, ya sea en Gaza o en Líbano, mientras la prensa lo normaliza. Nosotros regresamos del Líbano siendo más convencidos de ser antiimperialistas. Y así era Fidel. Entonces, Fidel, Che Guevara, la revolución, el ejemplo de la revolución cubana siempre están presentes. Visitar un campamento de Palestina o ir a una actividad, a una campaña de solidaridad con Palestina, indiscutiblemente hay algo que está vinculado con Cuba. Creo que detrás de todos esos pensamientos de Fidel, que nos hizo sentir que la humanidad toda es el hogar, que la humanidad toda es la patria, está, bueno, esas convicciones que fuimos incorporando a lo largo de nuestro trabajo en el Líbano. No llegamos así, no salimos de Cuba siendo esos profesionales que regresaron. Nosotros siempre decimos, y no es una frase hecha, que el Líbano nos cambió, nos transformó. Que nosotros somos la resistencia del Caribe, así nos llaman, la resistencia de la izquierda, y ahí de verdad que la sentimos, que la palpamos. Nosotros nunca hemos vuelto a sentir igual por otros seres humanos, y fue Fidel la inspiración. Desde Cuba estamos convocando a mujeres latinoamericanas a una acción de denuncia contra el genocidio colonialista israelí, que dura ya 75 años. Somos plenamente conscientes de que nuestros destinos están entrelazados con nuestras hermanas y hermanos de Palestina. Una mirada feminista al conflicto armado la ofrece el movimiento Juntas por Palestina mediante la acción performática de raparse el cabello. Ellas problematizan desde sus cuerpos las infancias marcadas por la violencia, la misoginia, el abandono, la miseria. El pelo crece, los niños asesinados no. Era tan fuerte saber que tantos niños, qué sé yo, a los 2 meses ya habían 5.000 niños asesinados, era así como un impacto muy grande. Y de momento me doy cuenta que yo estoy haciendo mi vida cotidianamente y de vez en cuando me acordaba que estaba sucediendo eso. Y es una sensación de incoherencia, de que es responsabilidad de uno también que siga haciendo la vida normal. Cuando hay niños que están siendo asesinados, cuando hay un pueblo en resistencia que está siendo masacrado. Entonces decidí cortar mi cabello. La payasa terapéutica Aniet Venereo lidera la iniciativa, que comenzó en Cuba y ya suma a mujeres de México, Reino Unido, Bélgica, Argentina, Venezuela, Brasil, Chile, Colombia, Paraguay, Puerto Rico y Estados Unidos. Que la gente vaya descubriendo con nuestro propio rapado que cada año de los 76 años de ocupación israelí ha habido este tipo de horror que hoy nos horroriza. Los refugiados son testigos vivos de la tragedia que empezó en 1948. Son la esencia de la causa palestina. No son 5 meses, son más de 76 años de genocidio y ocupación. Es el mismo enemigo.
El enemigo de lo que está sucediendo hoy en Gaza nos está sucediendo a nosotros, lo que no tenemos bombas. O sea, nosotros en Cuba también hay un genocidio, porque la falta de alimentos, la falta de medicamentos, la falta de combustible para generar la electricidad que necesitamos para vivir, eso es un pensamiento también genocida y es el mismo enemigo. Yo creo que el pueblo de Gaza y el pueblo de Cuba tienen muchas cosas en común. Es la decisión de patria o muerte, la decisión de que no puedes venir a pisotear e intentar de que yo lama tus botas, y la decisión de que por los míos y por las causas justas somos capaces de dar hasta la vida. Lo enseñó Fidel tan profundamente que pasan generaciones y pasarán generaciones y eso se mantendrá. Él es Sergio Eguino, un rockero cineasta cubano-boliviano. Ella es la actriz cubana Carolina González. En un planeta sin luna. Desde hace algún tiempo, Sergio y Carolina se han propuesto hablar de Palestina en cualquier circunstancia y a cualquier costo. Exacto, un espacio que se construye desde el arte y la memoria y nace de una necesidad común. Y por eso lo hacemos juntos y juntas, porque es el problema de todos y todas. Y lo hacemos desde las redes porque ese es el territorio político en disputa. La causa palestina es la causa del mundo, porque a veces olvidamos una cosa que lo hemos dicho varias veces, que tenemos un enemigo en común, porque el mismo que financia el genocidio y la ocupación contra Palestina es el que tiene el bloqueo sobre Cuba. Y la tierra sin pueblo a la que se refiere el sionismo es a la tierra palestina que estaba habitada por palestinos y palestinas que vivían ahí hace siglos, o sea, era la población palestina, que tenían costumbres, creencias, tenían monedas. Son los realizadores del documental La Raíz del Olivo, un filme que pretende humanizar lo que está sucediendo en Palestina. تعرف إنه لما أنا أقعد مع حالي ما بتذكر لما أنا كنت صغير، بتذكرش طفولتي، يمكن لأن الطفولة في مخيم لاجئين بتطولش. La Raíz del Olivo da voz a 5 palestinos que viven lejos de su patria para que narren sus experiencias frente al recrudecimiento del genocidio y la ocupación israelí. Desde la distancia, Watan, Omaima, Murid, Bailasan y Basel comparten historias de lucha, pérdidas y esperanzas. Para hablar de Cuba y Palestina y hablar de la relación de ambos países, sobre todo a partir de la figura del líder histórico de la Revolución Cubana, Fidel Castro, que ha sido uno de los exponentes que nos ha inspirado al director del documental y a mí como parte de su equipo a llevar a cabo este proyecto. Hay que entender que estos dos países son narrados sobre todo por los medios internacionales, por los medios hegemónicos, desde marcos que muchas veces no tienen nada que ver con la realidad objetiva de estos dos países. Y yo creo que eso Fidel Castro lo entendió desde el inicio, ¿no? Y por eso siempre apoyó la lucha del pueblo palestino. Para Fidel, Palestina no es solo un conflicto regional, sino es parte de una lucha mundial entre todos los pueblos colonizados o todos los pueblos que sufren las fuerzas del imperialismo. Para Fidel, Palestina representa una de las causas centrales de esta lucha antiimperialista. Es un pueblo despojado que resiste por su tierra, por mantener su identidad y por mantener su derecho a existir como nación. Quisieron sus realizadores que la primera presentación de La Raíz del Olivo fuera nada menos que en el Centro Fidel Castro Ruz en La Habana. Advierten que no podía ser de otra manera, porque para ellos apoyar a Palestina es honrar el legado de Fidel. Y otro tema que también nos inspiró y que también está estrechamente relacionado con Fidel Castro ha sido, bueno, pues la Revolución Cultural. Y dentro del marco de la Revolución Cultural, el movimiento del nuevo cine latinoamericano, apoyado también e impulsado por figuras como Fidel Castro, sobre todo en el territorio cubano, que es un movimiento que intentaba narrar la historia de los pueblos desde sus propios protagonistas, darle voces a los propios protagonistas, ¿no? Y darle voces a las personas, hombres y mujeres que en el cine clásico, en el cine al que estábamos acostumbrados a ver hasta ese momento, no eran protagonistas, ¿no? Entonces,
ese también ha sido un requisito importante para nosotros a la hora de narrar estas historias de palestinos y palestinas, que hemos intentado que ellos sean los protagonistas y que ellos cuenten sus propias historias a partir de sus experiencias, ¿no? ¿Qué mejor lugar para preestrenar nuestro documental, ya que el estreno fue en el Festival del Nuevo Cine Latinoamericano, también en Cuba, que el Centro Fidel Castro? Un centro dedicado al estudio profundo del pensamiento de Fidel y en este estudio, lógicamente, su relación con Palestina y su pensamiento sobre la importancia de la lucha palestina para el mundo. I can't even do anything this war. I just want to be a doctor or anything to help my people, but I can't. Cuando el más cruel genocidio presenciado por la humanidad está a la vista de todos, los jóvenes médicos palestinos formados en esta isla, Omaima y Yazán, advierten que el compromiso cubano con su patria perdura más allá de Fidel Castro. Cuba para mí es mi segunda patria. Yo me considero como cubana nacida en el exterior, aparte de ser palestina. He aprendido mucho en Cuba, aparte de la medicina, aprendí mucho de la vida, de paciencia, de revolución. Fidel para nosotros representa la causa justa, representa al pueblo. Fidel para nosotros representa el valor ideológico del internacionalismo. Si no creyera en la balanza, en la razón del equilibrio. Fidel es un hombre guerrillero, pensador, fue la voz de todos los pueblos oprimidos. Como dijo Martí, o sea, los hombres caen, pero o sea, la idea siempre se mantiene, la idea siempre queda. Y yo creo que eso es una de las cosas más fundamentales que nos ha sembrado Fidel desde el triunfo de la revolución. El legado de Fidel sigue todos los días y sigue creciendo cada día más. Qué cosa fuera la masa sin cantera, un amasijo hecho de cuerdas y tendones. El pueblo palestino se niega a desaparecer. Sigue resistiendo, sigue luchando. Si no tiene la esperanza no puede seguir adelante, no puede seguir luchando ni resistir. Lo que hizo el presidente de desfilar enfrente de la Embajada de Estados Unidos no solo una vez, no, fueron 3 veces. El único presidente en el mundo que ha marchado por la causa palestina frente a la Embajada de Estados Unidos, denunciando el genocidio contra el pueblo palestino. Entonces ese es el valor más grande de la solidaridad entre los pueblos. La causa palestina es la causa de toda la humanidad y así lo vio Fidel también. Decía que defender a Palestina es defender a la humanidad. Y en Cuba aún existe humanidad. Si no creyeran en lo que luchan, qué cosa fuera la masa sin cantera. Póngase fin cuanto antes al genocidio del pueblo palestino, que tiene lugar ante los ojos atónitos del mundo. Protéjase el derecho elemental a la vida de sus ciudadanos, de sus jóvenes y sus niños. Respétese su derecho a la independencia y la paz.